Desde que me di a la tarea de transmitir el Miñolaverso por medio de vídeos sobre sus distintas historias, me he empezado a cuestionar cómo de buenas son las películas de Hellboy en calidad de adaptaciones. ¿Atrapan el estilo de los cómics? ¿Se estructuran a partir de títulos concretos o recogen cosas de varios y las mezclan? ¿Replican y transmiten bien a los personajes? Gracias a haber conocido tan de cerca las historias del Chico Demonio al repasarlas para organizar la cronología que os di a conocer, ahora tengo muchos detalles que me generan criterio para averiguar cómo de fidedignas son las versiones de cine. Así que vamos a explorarlas para comprobar cuál es la película más fiel de Hellboy. Como sé que soy incapaz de tener cohesión y orden, no me voy a imponer una metodología. Voy a analizar entremezcladamente la producción de las pelis y su relación con los cómics o las cosas que adaptan, los personajes y la adecuación del estilo de Mike Mignola. Lo más lógico será comenzar por el clásico de 2004 que nos regaló Guillermo del Toro. Es una película interesante porque aúna varios puntos de los cómics que permiten al argumento ser casi una aglomeración de la totalidad de la mitología y viaje del héroe de Hellboy, aun cuando por aquel entonces, curiosamente, Mike Mignola no había desarrollado como tal toda esa mitología. Por ejemplo, el Ogdru-Yahad y su relación con la mano de Hellboy aún no habían sido creados, pues el cómic La Isla, que es donde se cuenta el génesis del Miñolaverso, empezó a hacerse durante la propia producción del film, y fue de hecho un trabajo que a Mignola le supuso mucho esfuerzo y repetición para darle inicio a nivel creativo. La publicación de La Isla fue posterior al estreno de Hellboy, y esto le causó un poco de resignación al autor porque ahora la peli sería el referente para la gente, no su propia creación original. No le guarda rencor en absoluto a Guillermo del Toro, de hecho se tienen admiración mutua y Mignola fue productor y consultor durante toda la filmación, pero resulta algo descompensado e ilegítimo que el lore de Hellboy sea una construcción más extensa de lo que narra la película y esta fundase una mitología sin existir aún una base para desarrollarla. Por otro lado, es bastante admirable cómo la cinta trabaja y rinde bien narrativamente con los pocos elementos que podía utilizar. Hay que recordar que aún no existía la serie A&P ni la historia de Hellboy posterior a sus encuentros con Rasputín. El antihéroe ni siquiera había recorrido la segunda mitad de su viaje de autodescubrimiento todavía. Por todo lo dicho, la película de Guillermo del Toro es esencialmente una adaptación del cómic Semilla de Destrucción, que coloca ciertas invenciones para imitar a la historieta sin llegar a copiarla, llevando al argumento a tocar los puntos necesarios para presentarnos al personaje de Hellboy e introducirnos a un pequeño viaje de origen y desenlace, haciendo así a la cinta un título unitario. La marca visual de Mike Mignola está reproducida a la perfección. La cinematografía y fotografía de esta peli parecen sacadas de las viñetas. A veces de hecho es así, como la talla de Cristo al inicio de la historia. A Mignola le gusta mucho rellenar sus páginas con esculturas o ruinas. Una imitación cojonuda de esto es la escena del asesinato de Trevor Bruttenholm, cuando le clavan el sable y el plano pasa de enfocar la muerte a enfocar la cara de un ángel dorado. Eso es Mike Mignola en estado puro. Otro gran plano fantasmagórico que me encanta es cuando Rasputín aparece de la nada en el cuarto de Liz Sherman en el manicomio. En cuanto a los personajes en sí, por la mayor parte están muy bien. Llama la atención que tanto en esta peli como en el reboot se intenta buscar una trama de padre e hijo entre el profesor Bruttenholm y Hellboy cuando en los cómics apenas hay tal desarrollo. De hecho, lo primero que hace el profesor en Semilla de Destrucción es morir por parte del monstruo rana. Esto me lleva a tratar el personaje de Samael, que me parece la mejor inclusión original de la peli porque sustituye a las ranas creando a un enemigo formidable que sin falta de jugar el mismo rol que los anfibios se asemeja lo bastante como para rellenar el equipo de villanos y además añadir un fantástico toque ocultista. Eso de que sea un sabueso demoníaco que revive de unas cenizas escondidas en una estatua antigua es una maravilla, mientras que el efecto de resucitar a lo Hydra le da la ventaja numérica que de nuevo replica con acierto a las ranas. Y por último, un buen easter egg. Cuando Abe Sapien lee sobre Samael dice que es hijo de Nergal, que aparte de ser un demonio mesopotámico o algo así, también resulta ser uno de los dioses del caos en el Miñolaverso, Nergal-Yahad. Ya puestos, pasemos a Abraham Sapien. Obviamente todo su pasado aún no existía en los cómics, tan solo el misticismo de encontrarlo en un tanque de agua con la fecha de la muerte de Lincoln bajo el nombre de Ictiosapien, cosa que se adapta. Eso del lóbulo frontal único que puede leer y ver cosas es cosa de la peli, aunque supongo que es útil, te enseña el flashback donde se reintroduce a los antagonistas. Sería injusto comparar su personalidad con la que tendría posteriormente en los cómics, así que la considero adecuada sin más. Tiene momentos bastante humanos, como cuando le dice a Rojo que deje de pensar en Liz Sherman porque ella ha decidido dejar la agencia, o cuando le dice a la propia Liz que las personas son complejas y es difícil conocerse a uno mismo, por eso debe apoyar a Hellboy.
Hablando de Liz Sherman, me apena decir que es lo peor adaptado en la peli, y todo por forzar una trama romántica entre ella y Hellboy. Está claro que es una imposición de la cursilería hollywoodiense porque Hellboy la última vez que se enamoró fue de borrachera. Bueno, hay un cómic que salió hace poco titulado Hellboy enamorado que aún no he leído, pero seguro que no acaba bien, porque las historias del Miñolaverso son tragedias. Todo va de sacrificios y de aferrarse a la esperanza en un mundo cambiante que nos va a llevar por delante. Esta relación entre el chico demonio y la chica piroquinética ensucia la historia porque los protagonistas de la AIDP son una deconstrucción de familia que encuentran cercanía y fraternidad los unos en los otros por ser seres especiales, se quieren como hermanos. Hellboy, siendo el más veterano, ha conocido a Liz desde que era una niña, por lo que verlo enamorado de ella tiene hasta un toque tabú. Lo fastidioso es que el motivo de querer traer de vuelta a Liz porque forma parte de la agencia está bien enfocado en el cariño fraternal y así se entiende el trauma que ella tiene con su poder. De hecho, la performance de Selma Blair es extraordinaria, encarna el carácter hastiado y depresivo de Elizabeth Sherman a la perfección, se nota totalmente que la mujer ha pasado horas llorando y vive en constante angustia. Por desgracia, dan a entender que el comportamiento de Hellboy es parte del problema y eso no encaja con su rol. No es creíble que el chico demonio y la chica de fuego tengan una relación tóxica. Y por si esta telenovela fuese poco denigrante, encima meten el patético triángulo amoroso de Liz tratándose con el Mindundi de John Myers, la peor incorporación original de la peli que agrava la tergiversación de otros personajes. Este planchabragas se supone que tiene que ser el guardián de Hellboy, lo que se justifica presentando a este con rasgos de inmadurez y temperamento inestable, alguien que corre riesgos. Un perfil bastante insultante, pues se supone que es un agente paranormal experimentado y de hecho en los cómics siempre trabaja a solas la mayoría de veces o bien se queda solo cuando los agentes que lo acompañan mueren, lo cual vuelve más ridícula la presencia de Myers porque es un blandengue que se supone que debe ser la niñera de un tío al que no puede seguir el ritmo en un campo donde no tiene un carajo de experiencia. Este media mierda debería ser el primero en morir aquí, no encaja en lo más mínimo ni juega ningún papel útil en este universo. En fin, con esto quitado del medio podemos pasar a la joya de la corona, Hellboy en sí mismo. Para mí lo más virtuoso que tiene la peli con respecto a él es que en los cómics es un personaje de muy pocas palabras, pero con el guión consiguen darle diálogos que son 100% fieles a su personalidad. Una vez lo conoces desde los tebeos, toda frase que dice en esta peli tiene una actitud que te crees completamente. Se percibe su temperamento, su sentido del humor, su mala leche cuando le tocan las pelotas. Yo creo que es lo más mejor de esta adaptación. Por lo demás, la producción en general es una joyita. Bajo la mano de Guillermo del Toro hay cantidad de decorados bellísimos y tanto los efectos prácticos como el maquillaje son sobresalientes, históricos. El CGI está perfecto para la época, ha envejecido cojonudamente y se usa lo justo y necesario, religiosamente. De hecho, no recuerdo dónde lo leí, pero tengo entendido que Guillermo del Toro no se quería exceder con escenas apoyadas en demasiados efectos visuales y pretendía que la peli terminase con Hellboy venciendo a Rasputin y rescatando a Liz, pero el estudio le impuso terminar con una escena de acción. Y el director dijo, ¡ay no mames! Ok, ¿queréis pelea final, cabrones? Ándale, pues voy a poner a Hellboy haciendo sushi a espadazo limpio con un engendro cefalópodo del inframundo. Así Guille usó las instrucciones a su favor y de forma poética también en favor de la adaptación, puesto que el monstruo que nace de Rasputin es el reflejo del Ogdruhem que el brujo quería revivir con el poder de Liz Sherman en Semilla de Destrucción. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Así que la nota global por conservar e imitar el estilo visual de Mignola, reproducir medianamente bien el carácter de los personajes de sus cómics y adaptar dentro de un margen lo bastante estricto los argumentos de estos sería de 8 sobre 10. Este análisis puede pillar por sorpresa a muchos, porque quizás sois desconocedores de que hay más Hellboy entre las pelis de Del Toro. Hellboy animado es una breve línea anexa ramificada desde las pelis live action con el beneplácito tanto del cineasta como de Mignola que consta de 2 películas directas a DVD en 2006 y 2007, además de unos pocos cómics que comparten el estilo de dibujo de esas pelis y continúan las aventuras del chico demonio. ¿Significa esto que son canon con las de Guillermo del Toro? La respuesta es, cállate, cenutrio de la generación tiktokera. Son los años 2000 y las pelis no buscan ser franquicias eternas, solo entretener siendo buenas por lo que son. No contemplo la preocupación por la continuidad del universo, pero sí os puedo decir que el reparto de las pelis live action repiten sus roles como actores de voz en Hellboy animado, lo cual es bananísimo.
En castellano solo se conservan las voces de Hellboy y Bruttenholm, pero aún así los actores y actrices escogidos son muy buenos. Es un doblaje de puta madre y hay que decir que estas pelis están muy minusvaloradas y nadie sabe de su existencia, lo cual es injusto porque traen el mismo entretenimiento que, por ejemplo, las pelis animadas del universo DC, que encima son 400 millones de veces superiores a cualquier cosa que hayan sacado en cine. La animación es agradable sin ser del estilo de dibujo de Miñola porque no tiene un aspecto que pretenda mostrar realismo, pero tampoco es extremadamente simple. Es guay porque recuerda a las series de dibujos mañaneras. De hecho, los ojos son idénticos a los del espectacular Spider-Man. Y dicho esto, hay que añadir que es una desgracia que este formato de Hellboy no pasase a formato televisivo en forma de serie, porque tenía potencial más que de sobra para convertirse en un recuerdo de infancia inolvidable. Me lo imagino perfectamente en Cartoon Network teniendo la misma recepción que Ben 10. La primera peli se titula La Espada de las Tormentas y va de un hombre al que poseen los dioses del trueno y el rayo de la mitología japonesa al leer un antiguo pergamino. Este narra la leyenda de cómo ambos asolaban un feudo y el señor de las tierras ofreció a su hija para aplacarlos. Pero un samurái a su servicio que estaba enamorado de la chica consiguió encerrar los espíritus del trueno y el rayo en su espada. El señor feudal aún así creía que el pacto tenía que cumplirse por razones de yin y yang y, temiendo lo que pudiera pasar de no ser así, rezó para que el samurái no consiguiese reclamar a su hija mientras ésta esperaba a su salvador en un templo. El guerrero fue convertido en estatua y el padre asesinó a la hija. Luego el argumento es la A y de P siguiendo el caso de posesión. Hellboy toca la espada expuesta como reliquia y es transportado a una ensoñación oriental donde el poseído va poniéndole obstáculos al colocar figuras sobre el pergamino. Para empezar, hay un agujero de guión bastante incomprensible. Si los espíritus estaban en la espada, ¿cómo poseyeron al tío del museo desde el pergamino? Por otro lado, la variedad de yokais que se muestran, si bien bastante típica, es un muestrario de folclore japonés genial que acompasa muy bien con la cantidad de mitología y leyendas con las que Miñola alimenta sus cómics. De hecho, la parte más fiel a las viñetas es cuando aprovechan sabiamente la temática japonesa para adaptar el tebeo Cabezas. Otra inclusión que trae mucha alegría es que el caso lo encabeza Kate Corrigan, a la que introducen con una referencia muy buena al cómic El Rey Cold, mencionando a la mujer que ha estado en Europa siguiendo una manifestación fantasmal de lobos que en realidad eran los sabuesos de caza del rey espectral y a su vez espíritus de guerreros berserkers, todo tal como se muestra en el tebeo. Una vez más, donde el argumento falla es utilizando a los personajes secundarios. En este caso no es tanto su actitud como lo que hacen, pues Liz y Abe son plenamente creíbles y la dinámica de equipo que tienen con Hellboy es muy natural. Elizabeth manifiesta su preocupación por perder el control y los otros dos le dan apoyo. Aquí se nota esa fraternidad que mencioné antes. El problema es que Abe y Liz no juegan un buen papel dentro del caso. Cuando Hellboy desaparece junto a la espada, ellos vuelan a Japón pero su avión se estrella y quedan en un acantilado. Más tarde, cuando la espada se rompe y salen trueno y rayo, se desata un pequeño despertar de Ogdruhem en varias partes del mundo. Esto hace que mientras Hellboy libra la batalla final, Liz y Abe estén arrinconados en un patético duelo contra un monstruo marino en vez de acompañando a su amigo. Resulta muy poco cohesivo y se percibe que lo que se busca es darle participación a todos, pero eso es imposible cuando los personajes no están luchando contra lo mismo. De una forma casi retroactiva, parte de la culpa la tiene el efecto que causa la rotura de la espada. El romperse trae la aparición de ciertos enemigos que rellenan la subtrama de Liz y Abe, pero la magnitud de ese efecto no necesita ser tan grande. No hay ninguna razón para que haya relación entre trueno y rayo y los Ogdruhem, no son compatibles conceptualmente. Si la temática es fantasía japonesa, deberían haber concentrado la pelea final dentro de esa temática. Se me ocurre que Abe y Liz podrían llegar sin problemas a Japón y combatir legiones de demonios que aparecen junto a los dioses de la tormenta mientras Hellboy pelea con estos, así de fácil. Generalizando, la peli es un gran disfrute que, a pesar de no ser una adaptación sino una historia original, conserva a la perfección la tónica de las viñetas y se digiere como una de tantas aventuras paranormales de la agencia, sabiendo incluso referenciar títulos y personajes reconocibles que aderezan con agrado la trama. No muestra demasiadas flaquezas argumentales, aunque aquí tampoco se consigue sacarle el 100% de potencial a los personajes secundarios y su tercer arco muestra una acción más ambiciosa de lo necesario. En resumen, a pesar de ser algo ajena a los términos de fidelidad que analizo, La Espada de las Tormentas merece al menos un 7,5. La segunda peli animada es Hellboy, Sangre y Hierro, aunque en castellano se tituló Dioses y Vampiros, que sinceramente tiene más sentido porque pretende replicar cierta situación que se da en el cómic Despierta al demonio. Por desgracia no lo consigue, ya que no aúna de forma correcta los elementos que causan esa situación.
La primera escena son Hellboy y Abe luchando con un minotauro golem, Golemtauro si se quiere, que es un esbirro de Hécate la diosa bruja, quien le dice a Hellboy que su lugar está con los monstruos y no con los hombres, presentando así el primer elemento del cómic, la clásica filosofía del personaje mesiánico atrapado entre dos mundos que define el viaje del chico demonio. Después, el nuevo caso es en una mansión que se quiere reconformar como hotel, pero el propietario no podrá hacerlo hasta quitar el encantamiento que sufre el edificio. Aquí aprovechan para introducir el ocultismo, haciendo que el sitio fuese el hogar de aquella popular figura histórica de la condesa que se bañaba en sangre de chicas jóvenes para conservar su belleza y a la que se le asociaba un contexto de vampirismo real. La peli se sirve de esa asociación haciendo de la mujer una villana vampira y que los espíritus de las muchachas sean los que encantan la mansión. A su vez, de esta forma presentan el segundo elemento del cómic, ya que se supone que la condesa se volvió inmortal gracias a su vínculo con Hécate de la misma forma que en el tebeo fue la diosa quien dio este don al vampiro Vladimir Giurescu. La trama en sí lleva al trío protagonista hasta el lugar para estudiar los fenómenos poltergeist y además el profesor Bruttenholm los acompaña porque resulta tener una cuenta pendiente que enlaza con el caso. Por medio de flashbacks se nos amplía la historia mostrando al profesor en sus años jóvenes ayudando a un aldeano cuya prometida había sido secuestrada por la vampiresa. Junto al hombre y un cura del pueblo entraron en la mansión y aunque no lograron rescatar a la chica sí llegaron a repeler al monstruo al costo de la cordura del sacerdote, que quedó aterrado hasta el punto de serle arrebatada su fe al someterlo a la voluntad de la vampiresa. A lo largo de la peli las fuerzas espectrales van separando al grupo y los protas se enfrentan de distintas maneras a la antagonista, a quien se revive sacrificando al propietario de la mansión en una dama de hierro, un objeto muy significativo en Despierta al demonio. El sacrificio lo perpetra el anciano amo de llaves, al que el profesor termina reconociendo como el viejo cura, quien tras una vida perseguido por el trauma del rescate bajo la influencia de la condesa es ahora un hombre lobo a su servicio. Para cuando el equipo es separado, Abe y Liz luchan contra unas brujas arpías al servicio de Hécate que ejercían el control sobre el cura, Hellboy lucha contra el licántropo y luego contra Hécate en un subterráneo y por último Bruttenholm encara de nuevo a la vampiresa, matándola al fin con una artimaña. El gran problema de esta peli es que pretende imitar un cómic, pero a diferencia de la adaptación de 2004 no conecta de forma natural las piezas originales con las inclusiones propias del guión, por lo que es un dolor ver que las piezas están presentes pero no se replica la historia que crees que van a adaptar. Para mí fue decepcionante descubrir que no era una adaptación animada de Despierta al demonio, pero esa no sería una forma justa de evaluar la peli por lo que es. Sin embargo, no puedo pasar por alto las cosas que toma de ese cómic y que pretende que rindan con el mismo peso que en dicho cómic, ya que en esa intención es donde están los defectos de la peli. Su mayor fallo es que no muestran un vínculo estrecho entre la vampiresa y Hécate, mientras que en el cómic el vampiro tenía devoción por la diosa tras haberle otorgado el don de la inmortalidad. En la peli da la impresión de que las dos antagonistas son ajenas la una a la otra hasta el punto de parecer que hay dos villanas a las que vencer por separado, una para Bruttenholm y otra para Hellboy. La historia pasada del profesor con el cura puede llegar a ser una intromisión desafortunada, porque no está mal que Bruttenholm tenga que terminar un trabajo que dejó pendiente, pero el sacrificio en la Dama de Hierro vuelve a distanciar a la condesa de la diosa. En vez de matar al propietario, que no forma parte de la historia pasada, ¿no sería más enriquecedor para el argumento que la chica hubiese sido rescatada pero años después el cura sometido la sacrifique para terminar el rito que dejó inactiva a la vampira? De todas formas, el error yace en que el propio ritual no se efectúa con el motivo adecuado, de nuevo por la falta de vínculo entre las villanas. Únicamente se dice que la condesa vendió su alma a Hécate, esa es la única relación que tienen, mientras que en el cómic el vampiro hacía rituales sangrientos en favor de Hécate. Así que lo lógico en la peli sería que quien quiera que se metiese en la Dama de Hierro fuera sacrificado no para revivir a la condesa, sino en nombre de la condesa pero en ofrenda hacia Hécate para que ella la reviva. Lo que falta para generar algo que se asemeje a Despierta al demonio es tan sencillo como una conexión que convierta a las antagonistas en asociadas y las aúne como el enemigo a vencer. Algo que se volvería muy poético puesto que serían como madre e hija siendo enfrentadas por Bruttenholm y Hellboy, que también son padre e hijo. No hay nada más lindo que la familia, mira. Si resultase que la perspectiva que debo adoptar es considerar esta peli como una adaptación de Despierta al demonio, todo lo que he expuesto sería más acuciante para lo negativo que le veo a la cinta en calidad de su fidelidad a la fuente. Pero por mencionar sus pocos puntos positivos en este ámbito, está guay al principio la asamblea en la agencia paranormal para discutir los casos que se van a dar a según qué agentes. Y estoy casi seguro de que en el diálogo colaron algún que otro easter egg. Tom Manning, que aparece en el gabinete, también conserva el actor de doblaje de las pelis live action.
Un nuevo agente que colocan en esta misión sí que aparecía en Despierta al Demonio y aquí lo vuelven un detector de metales humanos, y mola que metan en la plantilla de la AIDP a gente con poderes extrasensoriales, igual que en la Espada de las Tormentas había un medium. Que aparezca la Dama de Hierro es un buen toque, pero en calidad de guiño a la historia más que de fidelidad, porque en el cómic el objeto es importantísimo y aquí no. Las brujas arpía y Hécate convirtiéndose en serpientes fueron obstáculos que Hellboy tuvo que combatir en el cómic. En este de hecho era Vladimir Giurescu quien se escabullía convirtiéndose en animales. Y el último guiño, que para mí es el más encantador, es que el cura licántropo y los lobos espectrales por la mansión es una ovación al caso del tebeo Los Lobos de San Augusto. En conclusión, Sangre y Hierro, Dioses y Vampiros no la juzgo como adaptación, pero dentro del argumento que se propone, que sí emula una historieta, mete bastante la pata al hacer uso de los elementos que toma prestados de esa. Goza de una atmósfera correcta para el caso que se trata y hay una lista decente de objetos y personajes traídos de los cómics que dan buena sensación. Y se intenta generar la idea de que es un conflicto con más peso para el equipo protagonista que otras aventuras, aunque lamentablemente esto no se consigue porque, como he dicho varias veces, no se replica de forma correcta la situación que se da en el cómic. De modo que el balance de impresiones me hace ponerle a esta peli un 6. En 2008 volvemos a la gran pantalla de la mano de Guillermo del Toro con la secuela Hellboy y el Ejército Dorado. Si bien la podemos recordar con entusiasmo y goza del gran despliegue de medios tales como decorados, maquillaje e identidad estética del director mexicano, el tono de Mike Mignola se pierde casi por completo. El diseño de producción sigue siendo muy loable, incluso superior en cantidad a la primera adaptación. Solo tenemos que mirar la secuencia del mercado troll. No se ha visto un escenario tan vivo y repleto de detalles desde las películas romanas del cine clásico, pero ahí está el asunto. La primera peli era una adaptación, mientras que El Ejército Dorado tiene una historia 100% original. No se recoge casi nada de los cómics, y lo poco que se recoge no es muy fiel a estos. Tampoco quiero desmerecer el mérito de lo que se inventa. La parte mística de los elfos, la corona por fascículos y el ejército dorado es original y le da el toque éldrico que, aunque no salga en los cómics, sí que introduce un contexto que abunda en este, la dualidad del mundo de las hadas y el humano. Un villano resentido que quiere reavivar la guerra para levantar a su pueblo pisoteado es una amenaza válida. El auténtico problema es el ambiente de la película, siendo demasiado desenfadado, perdiendo el sentimiento de opresión y oscuridad que transmitía la primera trama con Rasputín, así como esa atmósfera de clandestinidad que generaba la AIDP al seguir el caso. Ahora es una oficina alocada con monstruos sueltos y los protagonistas tienen un humor mucho más relajado y abierto que no les pega. Tener que ver a Liz Sherman y Hellboy convivir como pareja es una dinámica estereotipada que no da juego si se tiene que afrontar con comedia porque no es algo que encaje con los temas del Miñolaverso. A Abe Sapien le dan un arco personal que no aporta ningún crecimiento al personaje porque es otra cutrez estereotípica sensiblera que por supuesto no podía ser otra cosa que una subtrama romántica más. Tampoco ayuda que le cambiasen la voz por la de José Mota, ya que al doblar Santiago Segura a Johan Kraus por enchufe con Del Toro hubo otro enchufe en cadena y el comediante acabó colocado por el efecto amiguete que tanto caracteriza a Torrente. No tengo nada en contra de José Mota, es de lo mejor que dio el humor español antes de que la tele se volviese mierda corporativista, y no es mal actor de doblaje para nada, como tampoco lo era Santiago Segura, pero él ha perdido muchísimo su talento de voz. Solo hay que ver el tráiler de Garfield. Madre mía, vaya atentado contra el gremio del doblaje castellano. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Lo que quiero decir es que este enchufismo tampoco favorece a la peli. A Abe sencillamente no le pega esa voz. Joder, negro. Eso es todo lo que tenías que decir. Por su parte, Johan Kraus es una incorporación fresca, tanto como lo era en la serie AIDP que comenzó a publicarse el año de la peli, de ahí que se lo incluyese en ella. Desgraciadamente, tampoco es un personaje fiel al cómic por la misma razón que Abe. Su personaje no está construido porque no tenía un desarrollo en viñeta todavía, no sabemos nada más allá de que es un hombre ectoplásmico. La verdadera lástima es que Mike Mignola no dejase algunos apuntes orientativos de cómo quería que se tratase a Kraus, pues en retrospectiva su personalidad no recuerda en nada a la del cómic. Johan Kraus tiene un carácter afable y unos modales que dan cuenta de su educación de alta clase, su forma de expresarse es sofisticada y caballerosa y su subtrama de personaje trata de cómo recobra su sentido de la humanidad a pesar de no ser un humano corriente. Aunque en la película se lo muestra refinado y profesional, su rol de líder impuesto vuelve a crear un efecto separatista entre los protagonistas, siendo aceptado por todos salvo por Hellboy, que lo percibe como un extranjero pomposo de metodología insoportable.
Esta rivalidad es muy desagradable conociendo a los personajes desde el cómic porque no tiene la más mínima credibilidad. A pesar de que Krauss y Hellboy nunca llegaron a conocerse, es impensable que pudieran llegar a tener una relación tensa y conflictiva. Ya dije hace un rato que la inestabilidad emocional y el temperamento iracundo de Hellboy son una exageración, pero aquí se usan para crear una cadena metafórica con la que Johan intenta adoctrinar al chico demonio, cuando lo más acertado sería que Johan fuese un nuevo integrante del grupo sin más y todos tuviesen el mismo rango como agentes de campo para mostrar su compañerismo, mientras que el rol de líder de grupo habría sido el recurso perfecto para introducir a Kate Corrigan en live action. Lo creíble, en cualquier caso, sería que Johan Krauss tuviese cercanía mutua con Hellboy, incluso que le diese apoyo en nombre del profesor Brutenholm en vista de que al parecer lo conoció cuando Hellboy tiene que enfrentarse al dilema de pertenecer a un mundo de humanos después de decírsele que no es como ellos, por ejemplo. Por lo demás, Krauss, si obviamos toda su performance, cumple su papel, resucita temporalmente a los muertos y les saca información, logrando así los protagonistas acceder al mercado troll, que por alguna razón creo que es lo más memorable e identificativo de la peli. Allí Hellboy lucha con y le da muerte a Wink, el compañero de armas del príncipe Nuada. Este esbirro es en cierto modo una adaptación de un enemigo muy fugaz visto en Despierta al demonio, un matón nazi con un brazo mecánico. Me resulta muy llamativo que para ser un argumento de Hellboy tan libre lo poquísimo que adapta sea un fragmento tan intrascendente, pero en fin, he venido a hablar de fidelidad y adaptación, así que ahí lo dejo. Wink está inspirado por un enemigo que duró 4 viñetas. Ya puestos hablemos del príncipe Nuada, pero sobre todo de su procedencia, la parte éldrica y mitológica de la peli. Como trivia cinematográfica, el actor que hace de Nuada es el que hace del vampiro fanático de Blade 2, una muestra no tanto del reparto fetiche como de las amistades que se traban a veces en el entorno laboral y aquí se traducen en nuevos papeles en nuevas películas para gente con las que te es gratificante rodar películas. Lo que sí se nota es el gustillo de Del Toro por las peleas acrobáticas que mencioné antes, que se aprecia bien en Blade 2 y en El Ejército Dorado se da cuenta de ello con el príncipe Nuada mostrando un estilo de pelea muy ágil y letal. Saltarín escurridizo de mierda, ya te tengo. Ahora pasando a la mitología de la peli, la cual nos lleva con gran sorpresa a los albores de la literatura lovecraftiana, a los referentes e influencias más tempranos del maestro de Providence, las historias oníricas de Edward Plunkett, más conocido como Lord Dunsany. Lord Dunsany. Lord Dunsany. Lord Dunsany. Intenta tú pronunciar limpiamente una palabra que acaba con D y encadena con otra que empieza por D, que te vas a cagar. Esta parte me pone más tonto que un otaku mirando Funko Pops por la forma en la que descubrí lo que voy a contar. Los elfos de Hellboy 2 vienen de Bethmora. Un día en una librería me topé con ese nombre mirando relatos de Dunsany y me sonaba mucho porque juraría que lo había escuchado antes. Además yo mismo había leído sus cuentos de un soñador hacía 2 años o así, pero no sabía dónde ni cuándo había conocido el nombre de Bethmora y era justo por Hellboy y el Ejército Dorado. Es súper poético, porque Hellboy tiene influencia lovecraftiana y Lovecraft tiene influencia dunsaniana. Yo conocí Bethmora por Hellboy, después leí a Lovecraft y luego a Dunsany, y al final Dunsany tenía un relato que me sonaba por Hellboy, pero más tarde me sonó en Hellboy porque lo había leído en Cuentos de un soñador. Me he quedado con el culo torcido. El relato va de una ciudad abandonada. Es de nuevo una información trivial por completo, pero yo la recibo como una coincidencia mágica, que un simple nombre me traslade a otro trabajo conocido inconexo con la peli que aún así juega una parte superficial es el más involuntario y delicioso de los fanservice. No sé si Guillermo del Toro pensó en profundidad de la razón de meter Bethmora como parte de Hellboy 2 porque no hay nada en la secuela que se relacione con el relato. Pero la poesía vuelve cuando contextualmente Bethmora queda muy bien ya que las historias oníricas de Dunsany muchas veces tienen ambiente de cuento de hadas y la historia del Ejército Dorado era justo eso. Ahora, indagando ya solo por fetichismo, la forma en la que el relato podría encajar a mí me parece que es porque la historia en sí tiene un desenlace inconcluyente. Resumiendo por encima, el argumento va del narrador soñador describiendo la entrada de una brumosa madrugada más en Londres y cómo él sueña hasta el alba sobre el abandono de Bethmora y la causa del mismo. Era un lugar de viñedos y festejos al que un día bajaron desde la montaña 3 encapuchados a lomos de mulas y lo que quiera que dijesen hizo que todos los habitantes se fuesen de inmediato. Pero sin bullicio ni algarabía, simplemente un millar de silenciosos pasos en procesión saliendo por las murallas para no volver. Se reitera que la causa no es conocida y ninguna de las cosas que se proponen se confirman.
Unos dicen que los encapuchados eran emisarios de un emperador al que los dioses le dieron un mensaje para Bethmora, advertencia o amenaza no se sabe. Otros dicen que los mensajeros alertaban sobre una plaga que se extendía en dirección a la ciudad, otros que ellos mismos y sus monturas padecían una contagiosa enfermedad que causaba hambruna, y por último, el soñador mismo piensa que simplemente el mensaje era que el desierto quería reclamar Bethmora por su hermosura. Considerando todo lo dicho, yo añado el siguiente aporte. ¿Y si los encapuchados dijeron que el ejército dorado volvía tras derramar la sangre de pueblos enteros y su despiadada aura provocó el abandono de Bethmora? Es un misterio, muy misterioso. Así es la magia de las historias dejadas abiertas a la imaginación. Y tras divagar sobre un tema completamente intrascendente de la peli, volvamos con el desenlace de esta. La verdad es que la parte en la que van a Bethmora precisamente me parece la más reminiscente de los cómics. Siempre me acuerdo de ese plano del cadáver que se amplía hasta mostrar las ruinas de la ciudad. Y también es una escena casi idéntica a la guarida de Rasputín en la primera. Será un tema visual de Del Toro, qué sé yo. Pero ahora que lo pienso, mola el tema subyacente de los puentes, conserva el toque éldrico, se trata de cruzar a otro mundo al fin y al cabo. La muerte de Hellboy es una figura inolvidable, pero sigue sin ser parte de los cómics. Todo el crédito recae otra vez sobre la imaginación del cineasta. La única comparación en retrospectiva con los cómics podría ser el guía que acompaña a Hellboy por el infierno cuando al fin llega allí, pero esto sigo siendo yo dando palos de ciego. El final es válidamente trágico, aunque no muy sentido porque el romance de Abe con la princesa Nuada es... no sé, superficial, con piloto automático. Ya dije que para mí esta versión de Abe no retrata muy bien al personaje del cómic. Esa forma de ser altiva, con un toque bohemio, de leer libros y escuchar a Vivaldi, le dan como un alarde de profundidad, y no os equivoquéis, Abraham Sapien es un personaje profundo, pero por otras razones. Lo que vengo a decir es lo que ya mencioné antes, es parte del tono que rebaja el espíritu de la peli. Y a pesar de que tal tono no me parece adecuado, lo peor es que siempre nos quedará la cuenta pendiente de Hellboy y Liz siendo padres en una tercera parte. Vivir en un mundo sin trilogía de Hellboy es bastante desalentador, descompensado, como abrir un parque de atracciones y no poner una sección acuática. Una buena mitad de la audiencia millennial y toda la generación Z no saben lo que es eso. ¿No sabéis lo que era salir de la escuela y llegar a casa todo feliz para poner la 2 y ver Doraemon y encontrarte con que estaban emitiendo tenis? Nunca conoceréis el tormento del alma del niño al que le tocaba puzzle en un huevo Kinder. ¿A que os he tocado las válvulas sanguíneas a unos cuantos? En conclusión, El Ejército Dorado es una peli con muy buen despliegue de medios, historia sólida y mucho empeño y cariño por parte del director que, aunque traiga de vuelta a personajes queridos, no los trata con el carácter adecuado ni logra igualar la atmósfera de la primera peli. Tiene valor sentimental, pero no fidelidad hacia el cómic, así que le pondré un 6. Y por último nos queda la gran repudiada, la oveja negra bastarda, la deshonrosa, la descatalogada Hellboy de 2019, un reboot al que le llovió muchísima más mierda de la merecida y me desconcierta. A esta peli hay que hacerle justicia y defenderla hasta cierto punto porque... es que me abruma el rechazo unidireccional que tuvo cuando ha habido tantas otras atrocidades en la última década y la gente ha reaccionado en consecuencia. Pero no las han sepultado ni intentado borrar del mapa. ¿Por qué Hellboy ha sido lapidado entonces? Entiendo que no guste, le puedo ver las carencias, más como adaptación que como peli si os soy sincero, y se sabe que la producción fue un infierno. Bueno, vaya. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué el reboot de Hellboy, aún perteneciendo a la lista de cutreces infames, ha sido sellada bajo la losa del rechazo para no volver a ser vista? No duró ni medio mes en taquilla, no se encuentran Blu-rays suyos por Fnac, yo en la tele no me la he topado más de 2 veces y es por la salvedad de que durante la cuarentena las plataformas ponían mogollón de pelis gratis, y encima el corte de cine tiene una edición rara porque la peli fue censurada para ser accesible a más públicos por medio de eliminar las mutilaciones. Me parece un caso paradójicamente paranormal. Pero bueno, yo aquí he venido a hablar de fidelidad, así que vamos allá. Para mí lo más llamativo de esta peli es que adapta la última aventura de Hellboy antes de ir al infierno, congregando a grandes rasgos lo que es la revelación de su identidad y su último enfrentamiento con el mal para salvar el mundo. Causa curiosidad que al iniciar un proyecto de trilogía o lo que quiera que tuviesen en mente, empezasen por el final. Me pregunto a dónde querrían ir a partir de aquí, una pena que jamás lo sepamos.
También adapta fragmentos de otros títulos que se encajan muy bien en la acción y están muy bien recreados, como Hellboy en México, una abreviación de El Cadáver para introducir la trama de Gruagach y Alice, y una nueva reconstrucción de la llegada de Hellboy al mundo en el proyecto Ragnarok, donde hasta incluyen a Bogavante Johnson apoyando a los americanos, cosa que Guillermo del Toro no hizo. Cuando critiqué esta peli en su día no había leído todo Hellboy, precisamente el cómic cuyo conflicto se adapta, La Tormenta y la Furia. Y llegué a decir que Gruagach como suplantador de Alice era un atajo algo tosco para encajar a ambos personajes sin adaptar correctamente El Cadáver, puesto que en realidad Gruagach no era un jabalí, era un goblin cambiaformas que se involucró en el secuestro y suplantación de la niña y más tarde quedó atrapado en el cuerpo del jabalí sin poder cambiar de forma. Ahora en retrospectiva el atajo me parece adecuado de sobra, si bien pienso, como dije en la crítica, que podrían haber adaptado fielmente El Cadáver en su totalidad porque se ve que eran capaces de ello con otras escenas. Porque que Gruagach sea directamente un goblin con cara de gorrino al que se le frustra su intento de vivir como humano es una construcción buena de sobra para el personaje y tiene la información necesaria para establecer al de Alice, así que pese a la abreviación de un título estimado que hubiese molado mucho ver en la gran pantalla, me parece una adaptación correcta. Por desgracia, analizar a los personajes ya es menos gratificante. Alice mismamente no es buena reproducción del cómic, mantengo lo que dije en la crítica, es un objeto para que la trama se mueva, y estos movimientos hacen a la peli dar vueltas e información que luego se reitera en momentos que no suponen aporte porque lo que pretenden añadir ya se dijo, y encima lo jodido es que lo que se reitera lo hacen en escenas donde esos datos encajan mejor, por ejemplo. La escena de Merlín diciéndole a Hellboy que es el dueño de Excalibur por derecho es una excusa para salvar la vida de Alice y añadir exposición, ya que más tarde Excalibur le es ofrecida al protagonista por Nimue y hasta se hace uso de ella. Con Benjamin Daimio pasa básicamente igual porque el apoyo de su organización no hace nada que no pudiera hacer la agencia paranormal de por sí, no sé por qué no lo hicieron integrante de la AIDP directamente. Hablo más en detalle de estos baches narrativos en la crítica, así que no me quiero enrollar, que la estoy spameando. Os la dejo al final por si la queréis ver, pero os advierto que en aquel vídeo aún usaba una entonación artificial que da bastante vergüenza ajena. ¡Vaya mierda! Así que ponedlo a velocidad 0.25. Volviendo con los personajes, por otro lado la inclusión de Daimio trae consigo un atisbo de interés con bastante potencial pero que podrían haber agravado más. Me estoy refiriendo a ponerlo junto a Hellboy en pantalla, puesto que en el cómic no se llegaron a conocer y está muy bien que tengan una relación conflictiva. Esa tensión es creíble porque Benjamin Daimio era desconocedor de lo paranormal y hasta un extraño para sí mismo una vez vivió aquello que lo convirtió en el hombre jaguar. Él tiene miedo de hacer daño involuntariamente con su maldición y ese miedo que le causa su propio ser le genera un prejuicio contra lo extraño. Por eso es realista que no se fíe de Hellboy de la misma forma que miraba como frikis a sus compañeros cuando se lo incorporó a la agencia en los cómics. Pero como esta peli tiene un efecto pinchazo que le desinfla el valor proporcionalmente a todas las cosas buenas que tiene, falta algo entre Daimio y Hellboy. Sus discusiones quedan infantiloides, tomadas a broma por culpa del tono inadecuadamente cachondo a los Guardianes de la Galaxia. Sobra decir que su transformación en hombre jaguar no es ni una cuarta parte de la bestia descuartizadora que era en las viñetas y nunca cuentan el pasado del personaje, así que queda en una posición como la de Johan Kraus. Un añadido fresco, pero sin la esencia. Otra vez me ha dejado como si yo fuera jalapollas. Trevor Bruttenholm no tiene ningún parecido con el anciano venerable, sabio y estimado al que todos en la agencia tenían como figura paterna en los tebeos. Es despreocupado y enérgico, ya sabéis, como son todos los hombres de 74 años que llevan una vida de cazavampiros escuchando profecías del fin del mundo. No es creíble, no se le ve hastiado ni preocupado por el futuro de su hijo, que es el anticristo. Lo han convertido en una especie de cuñao que en cualquier momento te va a contar un chiste tipo ¿sabes por qué las pechugas de pollo no tienen pezones? Porque en la sección de congelados si se empitonan rompen el plástico. Y yo aquí sentado al lado de mi prima tercera la tetona, frotándome el entrecejo y diciendo sí, vale, gracias por sacar el elefante de la habitación. Ya sabemos que hay mogambos en la familia, ¿podemos seguir con la barbacoa? Y ahí que vuelve Bruttenholm con la bandeja de pechugas para servir a la prima al grito de ¡hala, toma, maja, pero a ti de estas te sobran! ¿Pero cómo se puede ser tan tonto? También se intenta trabajar un poco el dilema de la confusión de Hellboy por estar entre dos mundos y cargar con un destino incierto y quizás apocalíptico, cosa que se apoya en un par de escenas padre-hijo que tampoco dan mucho de sí porque son conversaciones superficiales que solo sirven de entrante para que al final Hellboy pueda salvar al mundo con el poder del amor. Marica, marica.
Ya dije en la primera peli que el intento de hacer fructiferar una subtrama paternofilial no tiene mucho donde agarrarse porque los momentos más paternales de Bruttenholm, que no son muchos, suceden más en la infancia de Hellboy, mientras que en su vida adulta el profesor adquiere más una figura de mentor. El cariño y respeto se perciben no por el diálogo o el tratamiento, sino por... no sé, es que está en el aire, esa es la magia del asunto. Pero en el reboot, entre que Bruttenholm no es una versión creíble y Hellboy a veces parece un neandertal medio disfuncional, el efecto padre-hijo no funciona. Hellboy, por su parte, si fuese un cosplay pasaría desapercibido en una convención, pero para una superproducción ese maquillaje es muy cutre. ¡Feo! ¡Que saco la cola y te meo! El personaje en sí lo volvieron demasiado bobalicón, todo acorde con el erróneo tono de la peli, pero en alguna que otra ocasión sí que suelta alguna frase digna de su personalidad original. Nimue, la reina de sangre, tampoco es un buen reflejo del cómic. Es una villana que no llega hasta prácticamente el final de la peli, es muy teatral, muy profética, pero no maligna. Podría ser veterinario. ¿Veterinario maligno? No, me gustaría trabajar en un zoo. ¿En un zoo maligno? No es mezquina ni cruel, no tiene un buen número de vasallos a los que tratar con crueldad para que se vean rasgos de su forma de ser en el cómic. Es mala en momentos puntuales, pero todo su arco es la anticipación de un gran fin del mundo que ella va a protagonizar. Y hasta aquí puedo leer, porque la peli no tiene un tono adecuado, no tiene el semblante de los cómics, pero sí tiene la intención y el potencial. Son elementos que se contrastan mucho y juntos no funcionan, la propia peli es la muestra de ello. Pero el entusiasmo que se puso en recrear cosas es muy apreciable, y yo sin duda hubiese tragado con la ninguna gracia que tiene esta peli a lo largo de una trilogía, porque el esfuerzo es palpable. Lo que pasa es que en la ejecución hubo muchas discrepancias, y a veces las diferencias creativas y las imposiciones de los estudios pueden dinamitar toda una producción. En estos casos siempre me gusta ser constructivo y me gustaría darle unas palmaditas en la espalda a esta cinta para demostrar que podría haber tirado para adelante, con la alforja del humor de mierda de Guardianes de la Galaxia, sí, pero proporcionando entretenimiento traído directamente de los cómics. Mira, yo por ejemplo, Baba Yaga en esta peli me mola mucho cómo está hecha, me parece de hecho digno de cómo lo haría Guillermo del Toro, pero me sobra como inclusión. Yo creo que se tendrían que haber agarrado más a la tormenta y la furia y desarrollar más el tema éldrico, lo de Merlín, lo de el reino de las hadas. Si sustituyésemos las escenas que le dan vueltas a información redundante y las partes de Baba Yaga por una subtrama artúrica donde Alice juegue el rol que juega en los cómics y el choque climático del ejército de Nimue con el ejército de Arturo pasase, el reboot de Hellboy sería mucho más redondo. Mira, cámbiame a Baba Yaga por la reina Maab y ya lo tienes, ya está. Ya adaptaste la tormenta y la furia. El potencial desperdiciado no le hace ganar puntos a la adaptación, desde luego, pero sigo manteniendo que el reboot era entretenido. Sabía recrear el cómic, no supo adaptar a los personajes, pero sí sabía dónde colocarlos. Y el tono es un error, pero yo esta versión la volvería a ver tantas veces como las de Guillermo del Toro y hubiese apostado por más entregas. Una verdadera lástima este recuerdo no recordado. Y a riesgo de sonar muy compasivo, yo le pongo un 6. Dicho y hecho, esto es lo que opina un erudito de Miñola sobre las adaptaciones de Miñola. No me pongo la medalla, pero pongo el vídeo en YouTube para que lo juzguéis vosotros. Habéis visto y disfrutado con mucha alegría por mi parte las narraciones del Miñolaverso, así que sed vosotros los propios jueces. Dadme vuestras impresiones, dadme un poco de feedback en los comentarios sobre qué pensáis de estas pelis ahora que habéis visto la cronología de Hellboy en mi canal. Decidme si le veis alguna molécula de valor al reboot de 2019. O, de nuevo, con mis vídeos del Miñolaverso como referencia, decidme qué os hubiese molado ver adaptado en las siguientes pelis de esta saga reboot de haberse convertido en saga. Y por ahora ya estaría todo, solo queda una cuenta pendiente, la próxima película que adapta el cómic El Hombre Retorcido, de la cual nadie sabía absolutamente nada hasta que se estrenó el primer tráiler en verano y después el segundo en la Comic Con. Es un caso que me tiene preocupadamente preocupado por su clandestinidad, porque la existencia de este rodaje pasó totalmente desapercibida. El proyecto no tuvo ningún tipo de voz o promoción durante la producción que informase a la audiencia de que un nuevo proyecto de Hellboy estaba en curso. Hellboy ya es un personaje clandestino de por sí, una marca de tercera, nadie lo conoce en profundidad y su última peli dejó un estigma de desilusión y rechazo, lo cual no ayuda a la desconfianza que causó el primer tráiler del Hombre Retorcido, hasta yo reconozco que parecía hecho por fans. Pero ahí está el problema de verdad, en la presunción, el juicio a priori, eso es lo que me preocupa.
La combinación de la idea que dejó el anterior Hellboy, la desinformación de este nuevo proyecto y la reacción primaria a su tardía promoción pueden hacer caer al chico demonio en el vacío otra vez. Esto me hace padecer una desdicha intransferible porque, como he dicho, nadie conoce de verdad a Hellboy y sus historias, pero yo sí. Y es un sentimiento tan desoladoramente desilusionante que algo tan pequeño pero que significa tanto para una audiencia tan chiquitina finalmente reciba un poco de luz, pero esa luz no sea tan intensa como para llegar al resto de las audiencias. Que yo, como una molécula infinitesimal de ilusión dentro de este caso, no tengo el poder para hacer llegar con suficiente fuerza el ánimo a recibir con anticipación esta peli. Os juro sobre la vida de este canal que el segundo tráiler tiene una presentación que hace pensar que El Hombre Retorcido puede ser la mejor adaptación de los cómics. Es Hellboy a solas, casi, en el contexto histórico del tebeo, con el argumento del tebeo, con personajes del tebeo, la atmósfera es turbia, hay unos escenarios y momentos sacados directamente de las viñetas. Esta puta silueta es el mismo cómic, Dios, me la pone como el cemento la expectativa. Ah, he mencionado que el guión lo ha coescrito el mismo Mike Mignola. La trama literalmente es su historia adaptada a la pantalla. ¡Joder, la puta! ¿Tenéis idea de lo importante que es esto? No veo fisuras, no veo margen de error, pensad lo que queráis, yo me tiro de cabeza, lo prometo, la peli del Hombre Retorcido va a ser una adaptación ultra fidedigna de Hellboy. Estoy tan seguro de ello como de que no se la va a apreciar como el trabajo lleno de esencia que es. Que sea una producción minimalista y casi independiente no significa que vaya a ser mala, de hecho es un incentivo, porque Hellboy siempre tuvo esos rasgos. Mismo, colegas, mostrad un poco de entusiasmo. ¡Será una puta maravilla! ¡Joder, sí lo será! Sea como sea, cuando salgamos de dudas, por supuesto que podéis esperar una crítica mía a esta peli. Y ahora, si me disculpáis, voy a pintar llamas en mi bicicleta de montaña porque me han incluido en su banda los Satanases del Infierno de Bakersfield.